Tenemos más cosas para compartir contigo. Ya pasaron 3 minutos de las 6 de la tarde y nos vamos a meter en contingencia. ¿No, Fran? Así es, y para eso ya estamos en contacto con Mauricio Duche, abogado, magíster en Ciencias Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, muy buenas tardes, Francisca Eduardo. ¿Cómo estás? Perdón, Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Como Francisca, Mauricio, estoy en cualquier. Sí. Mauricio, buena tarde. ¿Todo bien? Todo bien, aquí preparándome para las vacaciones. Ay, qué maravilla. Rico, qué suerte. No me caes tan bien en este momento. Pero tenemos harto tema antes de tus vacaciones, ¿no? Sí. Sí, así es. Queríamos saber cómo podemos explorar el control de identidad que ha sido bien comentado estos últimos días. Tuvimos un fin de semana ajetreado. ¿Cómo se podría lograr, Mauricio, a tu juicio, que el control de identidad sea útil o todavía falta un poco de criterio en cómo se está aplicando? Partamos por eso. Bueno, lo primero tal vez para los auditores es que en Chile existen varios tipos de controles de identidad. Perfecto. Simplificándolo, porque es más complejo que esto, hay dos grandes tipos de controles de identidad. Unos son los que están previstos en el Código Procesal Penal, que suelen llamarse controles investigativos, Sí. que permiten a la policía poder solicitar la identificación a cualquier persona sin límites de edades, que cuando hay un indicio de que esta persona está cometiendo o se puede prestar a cometer o tiene información útil sobre un delito. Entonces, el supuesto, fíjense, de entrada es que haya un indicio. La policía no puede llegar y controlar a cualquiera, sino que tiene que haber algún indicio, una sospecha, tiene que haber un hecho, ¿cierto?, que me permita sospechar alguna de las hipótesis que escribe la ley. A ver, esto es importante. Espérame un segundo. Entonces, un carabinero no puede hacerte un control de identidad en cualquier momento porque sí nomás. En virtud del artículo 85, por eso hay que hacer las distinciones. Ok. Pero en este caso, si hay indicio, además no solo permite verificar la identidad, sino que además registrar tus vestimentas, equipaje, la mochila típicamente, por ejemplo, el automóvil, sí. en el caso que vayas manejando. Y te permite, si no te estás en condiciones de identificar, moverte al cuartel policial hasta por 8 horas. O sea, es una detención para efectos de identificación. Este control existe en Chile desde el año 98. Ha tenido varias modificaciones, pero a grandes rasgos de esto se trata. Es un control que, para que tengan una idea, se ocupaba hasta el año 2015 más o menos como 2 millones de controles se hacían al año, es decir, una facultad que es una gran cantidad de controles, o sea, Claro, es muchísimo, sí. no es que la policía tuviera las manos atadas. Perfecto. Y en el 2016 se creó este famoso control preventivo, producto, en mi opinión, de un debate muy populista y sin ninguna evidencia. Esto a mí me tocó comparecer al Parlamento, pero también a muchos otros expertos. Advertimos de esto, hay mucha evidencia comparada sobre este tema, que no era una buena idea. Y el control preventivo, pero igual se aprobó, y el control preventivo era lo que permite a las policías, a ver, los controles de identidad son trabajo fundamentalmente carabineros, pero técnicamente permite a ambas policías, ¿cierto?, pedir la identidad a cualquier persona mayor de edad por el solo hecho de estar en la vía pública, en cualquier lugar público, una plaza, o en lugares privados de acceso público, por ejemplo, un mall. Claro. Y por tanto, sin ninguna razón, por el solo hecho de estar en ese lugar, la policía discrecionalmente puede decidir solicitarme la identificación. Como digo, tienes que ser mayor de edad en este caso, estos controles no se permiten a los menores de edad, en teoría, y pueden durar hasta 1 hora, es decir, hay una restricción de la libertad un poco más acotada, sin posibilidades de revisión de mochilas o de equipaje. Perfecto. O sea, ante este control preventivo yo tengo la obligación, si me sorprenden, de entregar mi documento. Exacto, porque si te niegas a identificarte o provees una identificación falsa, eventualmente Se presume que vas a estoy en cometer algo. una falta. Claro. Otra cosa es, y te pueden detener, otra cosa es que no puedas identificarse en ese momento, justo se te quedó el carnet, no es que te estés negando, sino que no Claro. estás en condiciones de hacerlo. ¿Qué pasa en Y ese eso- caso, Mauricio? En ese caso, la ley dice que el control debiera cesar no más allá de la hora en que se inició. Ok. Perfecto. ¿Y realmente son eficaces estos controles, a tu juicio? Mira, los controles tienen serios problemas. Déjame decirte los 3 principales. Vamos. Primer gran problema, obviamente los controles de identidad tensionan un conjunto de derechos fundamentales. Porque con mejores o peores razones, como los controles preventivos, te pueden privar de tu libertad, aun cuando sea por un corto tiempo, y todos los organismos internacionales, la Corte Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho esto es, en principio, afecta a derechos fundamentales y tiene que tener una justificación clara. Y por eso todos los órganos internacionales han dicho que facultades que permiten estas detenciones aún de corto tiempo, sin una hipótesis clara que permita un control, en principio son contrarias a las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y uno diría claramente también a las normas constitucionales. Entonces hay un problema con vigencia de derechos fundamentales, derecho a la libertad, a la privacidad, a la intimidad. Me registran, me piden. Segundo gran problema,
es que este tipo de facultades tiende, y hay múltiple evidencia comparada, y yo tengo evidencia en Chile, acabo de publicar un trabajo empírico sobre este tema, tiende a usarse discriminatoriamente en ciertos grupos de la sociedad. Los controles no se ejercen democráticamente, por así decirlo, sino que tienden a cargarse la mano unos ciertos grupos que tienden a ser grupos más vulnerables. En el caso chileno, mi evidencia muestra que habría un uso estadísticamente discriminatorio en contra de extranjeros, mujeres, personas que habitan en comunas de más bajo ingreso. Y esto es un grave problema. Esto genera muchos problemas. Toda la evidencia muestra que precisamente el uso discriminatorio es uno de los factores más relevantes que incide luego en la legitimidad que estos sectores tienen con la policía. O sea, cuando tu contacto con el Estado chileno es fundamentalmente a través de que varias veces al año te realizan un control, sin justificación, ¿cierto? Claro, yo estoy caminando por la calle y me piden un control, o sea, que lo percibo muy arbitrario, muchas veces en un contexto de mucha tensión. El caso de Panguipulli es un caso extremo donde la tensión se elevó y terminó con una lamentable muerte. No es tan habitual eso, pero sí es muy habitual maltrato verbal, una cierta tensión, forcejeo, eventualmente uso de fuerza. Entonces, cuando tu contacto con el Estado chileno es que varias veces al año te hacen eso, no sería extraño, ¿cierto?, que luego esta gente que siente que se le carga la mano no obedezca o tenga mucho menos legitimidad, ¿cierto?, o una percepción de legitimidad y credibilidad del actor policial. Y esto es lo que muestra toda la evidencia comparada. Hay una evidencia más indiciaria en Chile que todos estos temas los hemos estudiado re poco. Y el tercer problema tiene que ver con que toda la evidencia comparada y también la evidencia creciente en Chile muestran que los controles de identidad tienen un impacto marginal, nulo, y en el mejor de los casos marginal, en la prevención del delito y la disminución de la delincuencia. Y la evidencia en Chile muestra esto, pero particularmente los controles preventivos tienen un nivel de eficacia aún mucho más bajo que los controles históricos del artículo 85, a la mitad o menos de la mitad, dependiendo del parámetro con que uno lo mide. ¿Cuál es el problema? Dime. Que en Chile hoy día el 95% de los controles de identidad que se realizan son controles preventivos, y prácticamente los controles históricos del artículo 85 han venido desapareciendo y son el 4 o 5%. Así que ese es un poco el panorama. Por lo tanto, dejan harto que desear los controles preventivos como buena herramienta para ayudar al trabajo policial, en el fondo. Muy poco, y más bien yo diría lo que ha generado es un efecto de incentivo perverso para el trabajo policial. ¿Por qué? Porque ¿qué explica que la policía, el 95% de los controles sean preventivos, aquellos que dan mucho menos facultades y tienen más restricciones, y no los otros? Lo que explica es que la policía los carabineros no tienen deberes de justificar el por qué los hacen. Claro, y por tanto, entonces, se ha producido el incentivo perverso de que prefieren controles menos focalizados, de mucho menos intensidad, que producen mucho menos resultados, ¿cierto? Porque es más cómodo, es más fácil, y les producen una estadística, pero estadística de chimuchina, que les permite mostrar números, pero que se basan en un trabajo policial de muy baja calidad. Claro, a una banda de droga, una banda de asaltantes no la desarticulas con un control preventivo. Exactamente. Claro. ¿Te fijas tú? Y déjenme darles otro dato más, un par de datos más para reflejar esto. ¿Saben cuántos controles de identidad tuvimos el año 2020 en Chile? Solo preventivos tuvimos 7 millones, un poco más de 7 millones de controles de identidad. Todavía no están los datos de los controles del artículo 85, pero si se mantiene la tendencia de años anteriores van a ser 350.000 o algo de este tipo. Es decir, este año tuvimos, o el año 2020, perdón, cerca de 7.5 millones de controles de identidad, lo que más o menos representa cerca de 400 controles por cada 1.000 habitantes. Y con estos 7 millones de controles de identidad preventivos no se llega a ninguna parte, porque como tú postulabas recién, con el control preventivo no se van a desarticular bandas de ningún tipo. Entonces, básicamente, es perder el tiempo. Ni parecieran tener un impacto muy significativo en la prevención y la disminución de delincuencia. Déjame darte otro dato. Por favor. El año 2014, 2015 realizamos 2 millones de controles de identidad del artículo 85. ¿Ok? Y ahora realizamos 7 millones y medio, o sea, incrementamos 5 millones y medio. ¿Cierto? Si los controles de identidad preventivos tuvieran un impacto, por ejemplo, en aumentar las capacidades de investigación y sanción de los delitos, uno esperaría que un impacto o un efecto lógico es que en este periodo aumentado en forma similar, o con alguna relación, ¿cierto? Por ejemplo, las detenciones por delitos flagrantes de alta o de mayor connotación social, es decir, los delitos más graves. ¿Qué es lo que muestran los datos? Fíjate la paradoja, que en este mismo periodo, en cambio, estábamos deteniendo un 7.5% menos delitos de connotación social que los que deteníamos cuando no teníamos estas facultades, es decir, cuando hacíamos solo 2 millones de controles de identidad, no 7 millones, y en un contexto donde los ingresos por este tipo de delitos y la cantidad de imputados conocidos por este tipo de delitos no ha disminuido, sino que ha aumentado. Es decir, hoy día detenemos menos delitos más graves que los que deteníamos antes de tener esta facultad.
Claro, entonces, fíjate la paradoja. Sí, son bien interesantes las cifras para poder ir comparando y entendiendo. Estamos con Mauricio Duche, abogado, magíster en Ciencias Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Y desde esto queríamos saber cómo se puede hacer para que la policía alcance estándares de legitimidad, de que podamos seguir creyéndoles para evitar este tipo de casos. Entendemos que hay una idea de reforma a la institución y la idea es evitar casos como lo sucedido el fin de semana en Panguipulli. ¿Cómo se ve eso? Bueno, yo creo que un poco tú sugieres, Francisca, el tema de fondo, ¿cierto? Evidentemente el control de identidad es una institución que tiene que ser revisada, tiene que ser regulada y restringida y racionalizada, pero el tema de fondo, hoy día ¿cierto? El elefante en la cristalería que está generando ruido a cada rato y que quiebra cosas es que estamos en un momento donde necesitamos una reforma profunda, sí, ¿cierto?, a nuestras policías, particularmente a Carabineros, y como país, lamentablemente, a pesar de que el tema estaba en el tapete, y ojo, no solo a partir del estallido social, estas necesidades de reforma profunda vienen de mucho antes, y es algo que estamos debatiendo hace varios años antes, por varias razones, no solo por el problema de legitimidad, sino que por problemas de desempeño, que tienen que ver, por ejemplo, en cómo se hacen los controles y otras cosas, problemas de excesiva autonomía en una sociedad democrática, en fin, hay varias razones, y lamentablemente la autoridad, y esto ha sido un problema transversal, ha sido reacia a avanzar estas reformas profundas y más bien ha privilegiado hasta la fecha que los problemas policiales se resuelven dándoles más poderes, mayores recursos y relajando los controles. Sí. Y más bien lo que deberíamos hacer es completamente contrario. Chile necesita una policía fuerte, más profesional, que actúe mejor, la cual merece tener más recursos, pero solo si cumple con estándares, y eso supone cambios muy, muy intensos a nivel de el diseño de la policía de Carabineros, a nivel de las reglas de rendición de cuentas, de sujeción a la autoridad civil, cierto, de mejoras importantes a nivel de desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supone cambiar sistemas de ingreso, capacitación, diseño de la carrera, en fin, sistemas de control, y todo esto está en el debate, se ha propuesto, hay proposiciones donde hay bastante acuerdo en comisiones transversales que han trabajado, pero ha faltado el impulso final y este es un tema que siempre va quedando si se termina privilegiando una reforma corta, pequeña, y que más bien introduce distorsión. Sí. En la historia, lamentablemente, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. ¿Y qué se puede hacer para apurarlo? Porque obviamente no queremos que sigan ocurriendo casos como este para que esté saliendo el tema constantemente. Entonces, tú que estás ahí desde adentro, ¿qué se podría hacer? Mira, mi experiencia indica que, lamentablemente, hechos muy lamentables como los de Panguipulli, en que termina muerta una persona, u otros similares que han ido ocurriendo, son aquellos que, por así decirlo, ponen en la opinión pública con mucha más fuerza el nivel de crisis que se enfrenta y genera de parte de medios de comunicación mucho mayor preocupación, y esto genera presión que lleva a los actores a los actores, digamos, políticos a lograr consensos y acuerdos. Yo espero que, cierto, por fin, de una vez por todas, se sienten a la mesa. Ya hoy día se formó una comisión en el Congreso bicameral, o sea, del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, se llegue a un acuerdo de cuáles son los principios con el Ejecutivo, que el Ejecutivo lo impulse, cuáles son los principios, y luego establezcamos un calendario de reformas que sin lugar a dudas va a exceder el trabajo de este gobierno. Y yo creo que nos ha faltado tener una visión de Estado y no tanta mezquindad, y lamentablemente el que muchas veces estos temas se ha terminado enfrentando como un debate puramente político de trincheras. Sí, no, aquí hay una necesidad de avanzar con políticas de Estado, y como digo, los medios de comunicación, nosotros los académicos produciendo evidencia, podemos generar las condiciones para que nuestras autoridades se sientan un poco compelidas a hacer la pega. Esperemos que en las elecciones que se vienen, tanto para la constituyente, pero luego las presidenciales, el tema de la reforma policial sea un tema central y los candidatos nos cuenten qué es lo que pretenden hacer, y como sociedad pongamos esto como un tema de reforma y de cambio importante. Muy necesario poner ese tema también, como dices tú, en las próximas elecciones. Vamos a ver qué nos van contando ahí todos los candidatos. Queríamos agradecerte por la información, por este estudio también, que yo lo encontré en Twitter, lo encontré ahí linkeado a Diego Pardo. Está, no sé si lo tienes directamente en tu Twitter, está en revistas.uchile.cl, ¿o no? Sí. Es esta investigación publicada con mi colega de la Diego Portales, Ricardo Lillo, publicada el 31 de diciembre en la revista Estudio de la Justicia de la Universidad de Chile. Está circulando harto, pero está en internet online, la pueden bajar gratuitamente. Y ahí van a poder ver, como digo, hartos años llevamos estudiando el tema y nos costó muchísimo conseguir la base de datos que nos permitió hacer estos ejercicios, un litigio de 2 años que terminamos ganando en la Corte Suprema, que lo que te da cuenta de otro problema, o sea,
los estándares de rendición de cuentas y producción de información para que los medios de comunicación, los académicos o cualquiera que quiera evaluar el funcionamiento de las instituciones, a veces es una carrera de obstáculos donde nos ponen puros palitos en el camino para que nos caigamos. No, claro, y ahí tú haces un aporte genial, como tú decías, con Ricardo Lillo, tu compañero. Así que te queríamos dar las gracias, Mauricio, por habernos acompañado y por toda la información que nos brindaste. Bueno, muchas gracias a ustedes, ahí a su disposición para seguir conversando sobre estos temas futuros. De todas maneras, muchas gracias, Mauricio.